Dicen que la locura y el mal, cuando se cruzan, dejan marcas que ni el tiempo puede borrar. En 1995, una revista mexicana se atrevió a publicar lo que llamó El Testimonio Prohibido, una entrevista que, según sus redactores, revelaba un secreto tan oscuro que fue censurada en cuestión de horas. El nombre que aparecía en esa portada estremeció al país: Alma Muriel, una de las actrices más queridas del cine y la televisión mexicana, acusada no solo de asesinato, sino de haber sido poseída durante un ritual de exorcismo dirigido por figuras de poder. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de ficción. Es un expediente sellado con miedo, censura y fe. Una historia que, según algunos, aún sigue cobrando víctimas. Lo que aquella publicación reveló no era un rumor de pasillo ni un chisme de farándula. Era un testimonio escalofriante, acompañado de documentos, cartas filtradas y declaraciones de empleados que habían trabajado en el círculo más íntimo de la actriz Alma Muriel. Según la investigación, en un episodio de aparente locura, la actriz habría asesinado a su asistente dentro de su casa, en la Ciudad de México. Lo más inquietante no era el crimen en sí, sino la razón que se ocultaba detrás: una posesión demoníaca. De acuerdo con la nota publicada en 1995, una nota que fue retirada pocas horas después de salir a la luz, lo ocurrido no fue un arrebato emocional ni un crimen pasional. Era parte de algo mucho más oscuro, un entramado de poder, fe y silencio, en el que estaban implicados miembros de la Iglesia y de la alta sociedad mexicana. La investigación afirmaba que, tras el asesinato, Alma fue trasladada en secreto a un hospital psiquiátrico especializado, una institución con medidas de seguridad inusuales, descrita oficialmente como un centro de rehabilitación. Sin embargo, los documentos filtrados apuntaban a otra cosa. Aquel lugar era controlado por sacerdotes y hombres de poder, y funcionaba, en realidad, como una especie de laboratorio espiritual, donde se llevaban a cabo exorcismos clandestinos. En su propio testimonio, Alma afirmaba que allí fue sometida a tratamientos brutales y rituales nocturnos. Decía que la llevaban a una sala acolchada, a oscuras, donde la esperaban sacerdotes, médicos y enfermeros. Le hablaban con calma, pero sin piedad. Le aseguraban que no estaba enferma, sino poseída. Según contó, el sacerdote, a cargo un hombre de mirada fría y fe endurecida por los años, le dijo que un poderoso demonio se estaba infiltrando en las figuras más influyentes del país y que ella había sido elegida como uno de sus vehículos. «No estás loca», le habría dicho con voz helada. «Eres el canal de algo que busca dominar a México». Las descripciones que Alma ofreció a la revista eran casi imposibles de creer. Aseguraba que vio cosas que ningún ser humano debería ver jamás. Políticos conocidos, artistas consagrados, empresarios millonarios, todos llevados allí en secreto, en medio de la noche, para ser exorcizados. En esas sesiones, decía, los gritos eran desgarradores. Los cuerpos se retorcían sobre el suelo, escupiendo sangre, mientras los sacerdotes rezaban sin descanso. Hombres que en público eran símbolos de poder, lloraban como niños. Mujeres admiradas por su belleza caían al piso con el rostro deformado por la desesperación. Los enfermeros, según su relato, no estaban allí para cuidar, sino para sujetar cuerpos poseídos. Sujetaban brazos y piernas que se movían con una fuerza antinatural, mientras los crucifijos temblaban y el olor a incienso se mezclaba con el sudor y el miedo. Alma afirmaba que en una de esas noches fue su turno. Contó que las amarraron a una cama metálica, que un sacerdote derramó agua bendita sobre su rostro y colocó reliquias en su pecho.
Ella gritaba, se convulsionaba, vomitaba, pero decía que dentro de su mente alguien más hablaba por ella. Una voz que insultaba, que blasfemaba, que maldecía. El detalle más perturbador de su confesión fue que, con los ojos llenos de terror, aseguró haber visto cómo los demonios elegían a sus víctimas. Decía que observó cómo las entidades saltaron de un cuerpo a otro, seleccionando a quienes tenían más poder, más influencia. Vi políticos, dijo, artistas, cantantes, todos llorando, todos poseídos. Era un plan, un dominio silencioso que ya estaba en marcha. Los psiquiatras que la evaluaron afirmaron que el asesinato de su asistente no fue un acto de ira, sino una acción cometida bajo la influencia directa de esa entidad. Alma decía no recordar nada, solo el momento en que sintió sus manos moverse solas, guiadas por una fuerza extraña, y un cuchillo hundiéndose lentamente en el cuerpo de alguien que le rogaba por su vida. Tras la publicación, la revista fue clausurada de inmediato. Todos los ejemplares desaparecieron misteriosamente de los puestos de periódicos. Las oficinas fueron allanadas por las autoridades y los periodistas involucrados. Uno por uno, perdieron sus trabajos. Algunos denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Otros simplemente desaparecieron. El caso fue enterrado bajo toneladas de silencio, y Alma Muriel volvió poco a poco a la televisión, como si nada hubiese pasado. Pero quienes conocieron aquella historia aseguraban que nunca volvió a ser la misma. Su mirada había cambiado. Ya no tenía brillo, sino un vacío profundo, una sombra constante que la acompañó hasta el final. En las entrevistas, esquivaba preguntas, reía nerviosa, decía que eran cosas del pasado, pero su voz temblaba al recordarlo. Aún así, entre bastidores, los rumores nunca cesaron. Algunos actores afirmaban que en confianza hablaba de los exorcismos, de los rostros que vio retorcerse bajo la fuerza del mal, de los gritos que todavía escuchaba por las noches. Hasta el día de su muerte, quedó la duda de si lo que vio fue una enfermedad mental, una manipulación de la Iglesia y el Estado, o si realmente fue testigo de una conspiración demoníaca que tocó los cimientos de la política y la farándula mexicana. Lo único cierto es que la revista que publicó su historia nunca volvió a editarse, y los pocos que intentaron rescatar aquel reportaje sufrieron accidentes extraños, persecuciones o amenazas. Hoy, el nombre de Alma Muriel sigue rodeado de misterio. Fue una actriz brillante, sí, pero también una mujer marcada por algo que nadie se atrevió a mirar de frente. Y aunque los años pasen, aún queda la sensación de que en algún lugar, entre los muros de aquel hospital, los demonios siguen esperando ser escuchados. Hasta hoy, nadie ha podido comprobar si Alma Muriel fue víctima de una conspiración o testigo de algo que el mundo no debía conocer. Los archivos desaparecieron, los periodistas callaron, y el silencio se convirtió en la única respuesta. Pero entre las sombras del espectáculo mexicano, su nombre aún se pronuncia con respeto y con miedo, porque hay historias que no mueren, solo esperan ser contadas de nuevo. Y esta, quizá, fue una de ellas. Si te apasionan los misterios, las verdades ocultas y los secretos del cine y la televisión mexicana, suscríbete y acompáñame, porque en este canal, cada historia tiene una verdad que muchos prefirieron olvidar.